Bueno, en esta sección dedicada a obras y artistas que me interesan, voy a hacer una breve intervención sobre el artista Manuel Felguérez, que acaba de fallecer, que nació en el año 1958 en Zacatecas y que ha sido sin duda uno de los grandes maestros del arte mexicano. Hoy me animaban a decir algo sobre su trabajo y por supuesto lo voy a hacer como un homenaje a este artista que a mediados de los años 50 vino a Europa, concretamente a París, y ahí tuvo un encuentro con el escultor francés de origen ruso Osip Zadkine, con el que llegó a colaborar, y sobre todo es ahí en París donde va a impregnarse de lo que son ya las herencias de las vanguardias históricas, y sobre todo va a penetrar en el conocimiento del cubismo. Felguérez fue sin ningún género de dudas un artista que en México se opuso a la corriente dominante del muralismo y también de planteamientos de pintura o estéticas de carácter mexicano nacionalista, que se emparentó su trabajo por parte de algunos críticos como Teresa del Conde con tanto Picasso cuanto Tamayo, pero que tiene un proceso también plástico propio, un propósito también artístico de carácter experimental que le llevó a trabajar en la pintura, pero también a desarrollar importantes proyectos en el campo de la escultura, un trabajo fundamentalmente abstracto en el que también se acercó a cuestiones vinculadas con la tecnología, que estuvo también trabajando en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y también estuvo invitado en universidades internacionales como el caso de la Universidad de Cornell o la Universidad de Harvard. Conocí a Felguérez a principios de los años 90 y le vi en varias ocasiones, y en uno de los viajes que realicé a México, impartiendo un curso invitado por unos amigos en la ciudad de Zacatecas, precisamente las lecciones, las conferencias se impartían en el Museo Felguérez. Hoy tan solo me gustaría convocar a este artista, verdaderamente un artista, como digo, extraordinario, y especialmente recordar una obra de su etapa final, concretamente del año 2019, que se titula Trilogía, que ahora estoy aquí mirando en la pantalla, y es una obra de gran formato que aparece reproducida en una entrevista en la que Manuel Felguérez dice que el arte tiene la obligación de ser pretencioso y de intentar ser lo mejor del mundo. Bueno, que sobre todo lo que se notaba en el trabajo de Felguérez es que había una enorme ambición plástica, y concretamente en este cuadro se puede apreciar el tipo de pasión por la abstracción que tenía Felguérez y cómo fue combinando a lo largo de toda su trayectoria, donde hubo distintos planteamientos y etapas y aproximaciones escultórico-pictóricas, cómo fue combinando tanto el rigor geométrico cuanto la pasión de la materia y del gesto. Es decir, se trata de una obra, esta trilogía del año 19, en la que hay varios planos geométricos y una organización del espacio pictórico que sin embargo luego es desbaratada, o está desbaratada por la presencia de unos elementos que parece que están descomponiendo la propia geometría, lo que se podría llamar el diagrama, tomando este término de la aproximación que a la pintura hace Gilles Deleuze en las lecciones preparatorias y también en el texto sobre Francis Bacon. Y ese diagrama o ese esquema geometrizado del espacio pictórico se descompone y es corroído por lo caótico, o podríamos decir por esa dimensión de la pintura que siempre es sustancialmente una catástrofe, ¿no? Y esa dimensión dramática, teatral de la pintura como catástrofe también está en cierto sentido sobreactuada por unas presencias de un chorreado de la pintura, de un dripping que también supone en el caso de Felguérez tanto la asunción de los planteamientos de la segunda escuela de París cuanto el modo en el que él se relaciona con la pintura abstracta, con la pintura moderna americana y también, por supuesto, con los drippings de Jackson Pollock. Pero en esta obra trilogía también aparece insertado prácticamente en el centro de la pintura una serie de elementos que son elementos de carácter objetual, con lo cual también rompe con la idea de la planitud del soporte y del espacio pictórico, apareciendo aquí ciertos elementos que podrían poner en diálogo el trabajo de Felguérez, por ejemplo, con la forma en la que subvierte la planitud de la pintura
a Antoni Tàpies, aunque también con ese drama que se encuentra en los grandes trabajos de Manolo Millares, es decir, que se podría establecer un cierto diálogo entre la abstracción de Felguérez y lo que fue el informalismo español, también muy atravesado por el drama y por la condición de una pintura que se desplegó en el espacio del franquismo y en unas condiciones políticas verdaderamente de una sordidez extraordinaria, ¿no? Bueno, quería, como digo, tan solo recordar y tener aquí presente a Felguérez con estos colores terrosos y estos fondos geométricos grises, blancos y negros por encima de los cuales aparece ese dripping en el que podríamos estar viendo perfectamente el gesto del pincel o del chorreado de un palo sobre la pintura colocada evidentemente en horizontal, también con unas puntuaciones, con unas puntualizaciones de un color rojo que añade también un elemento de drama, un elemento de violencia, una sensación de que ahí está en el espacio de la pintura aconteciendo algo que tiene un carácter trágico. Octavio Paz dijo de la obra de Felguérez lo siguiente: las proposiciones de Felguérez no nos entran por los oídos, sino por los ojos y el tacto. Son cosas que podemos ver y tocar, pero son cosas dotadas de propiedades mentales y animadas no por un mecanismo, sino por una lógica. Si hay una lógica, que es esta de la geometría, esa lógica también está subvertida, trastornada o trastocada, está descoyuntada, está sacada fuera de quicio, y ahí se podría efectivamente, siguiendo estas palabras de Octavio Paz, hablar de un espacio que es visual, pero que también es áptico, que tiene algo de táctil y que nos obliga a acercarnos a esa pintura como si pudiéramos tocarla y encontrar toda esa rugosidad o esa presencia del objetual dentro del propio campo pictórico. Decía Antoni Tàpies, y también lo comentaba Valente en su maravilloso texto sobre Tàpies, Material Memoria, que la pintura es el tacto que sensibiliza a la materia, y sin duda Felguérez fue uno de esos artistas que supo sensibilizar la materia pictórica, y en estos días del mes de junio, hace muy pocos días, nos abandonaba Felguérez, que todavía como decíamos, en el año 2019 estaba ofreciéndonos obras maestras evidentemente de una pintura que no es lo que está de moda actualmente o el tipo de pintura que él planteaba, pero que cuando la contemplamos pues realmente todavía nos impresiona, o por lo menos a mí me anima a seguir hablando y escribiendo, y sobre todo a conmemorar y a convocar la memoria de este artista por el que, como digo, tuve una gran simpatía.